Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, es tiempo de misterios. Aquí en Radio Nacional hasta las 4, tenemos las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Luego ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica esta noche, Paco Bermúdez, Juan Gómez, Antonio Baena, Ramón Álvarez en las redes sociales, David Cuevas esta noche en la redacción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y Miguel Blanco que os habla para todos nosotros. Es de nuevo un placer compartir este tiempo juntos, esta radio, este espacio en blanco que se abre. Esta semana con premios, el EGM, esa cosa extraña y misteriosa que no acabamos de saber, nos premió con una subida increíble de oyentes. Sabemos que hay muchas personas, muchas almas ahí escuchando el espacio en blanco, gracias, menos mal que los del EGM se dan cuenta. Y con premios también, abrimos redes sociales, espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, el Blanco Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram, 900-137-137 nuestro teléfono y además un número de WhatsApp, 633-448816, todo preparado para recibir vuestras comunicaciones. Con saludos amigos que han venido a vernos desde Canarias. Recordar que estaremos ahí el día 11 de mayo en el TEA a partir de las 7 de la tarde. Luego os daremos un poquito más de información. Queremos veros a todos como el año pasado, no sé cuándo fue, hace 2 años. Multitud de personas reunidas, va a haber magia, 2 años. Y muchas cosas curiosas que no tenéis que perderos en el TEA. A partir de las 7 de la tarde nos vemos en Canarias dentro de poco. Vamos con un avance de los temas que os hemos preparado con la recomendación de que no os lo perdáis, pero si tenéis miedo, escuchadlo igual. Esta noche os invitamos a realizar un viaje. Será un viaje muy especial. Lo haremos a través de las voces de los muertos. Acompañados de un experto, visitaremos varios lugares de España y de su mano podremos escuchar inclusiones del más allá. Buscamos respuestas a este Ahí están las intenciones de este programa de hoy. Saludar a nuestro primer invitado llegado desde Toledo, Iñaki Carmona. ¿Cómo estás, Iñaki? Pues encantado de estar en mi programa de cabecera, como digo yo. Sí, también lo escuchabas hace mucho tiempo, ¿no? Sí, tenemos sí. un amigo que ha venido de Canarias que desde que estuvimos en el Teide ya escuchaba el programa allá arriba. ¿Cuándo fue en el Teide? Espera que te abra un poquito el micrófono. José Antonio, no pensabas que ibas a hablar. No, ¿Cuándo fue lo del Teide? Bienvenido al Espacio en Blanco. Muchas gracias. Pues hace 89, es que nunca por ahí aproximadamente, sí, pero hace muchos años y fue maravilloso, toda una experiencia para la isla y para todo el mundo en general, la verdad. Estás en el Espacio en Blanco. Muchas gracias. ¿Tú también lo escuchabas y lo grababas?
grababas. Totalmente. Hemos coincidido en lo de grabar en aquellas cintas de cassette antiguas y por ahí las tengo que tener, Miguel. Sí. Sí. Qué bien. Y de repente, oyente, te has convertido en un experto en transcomunicación y aparte estás haciendo un proyecto en Toledo de revitalizar esa cultura judía que había, ¿no? Sí, totalmente. Ya hablamos en el anterior programa de que la propia comunidad sefardí me dio la medalla de las 4 sinagogas en reconocimiento a ese trabajo, bueno, más que callado. Es un trabajo que tiene que ver con la recuperación y la vinculación que tiene sobre todo la comunidad judía con Toledo. Y bueno, pues buscando apoyos desde Israel, en Ginebra, en la comunidad internacional, aprovechando la coyuntura también de la confesión de nacionalidad por carta de naturaleza, que creo que es de justicia. Y bueno, como digo yo, no solamente es un proyecto económico, me conocéis bien, yo tengo una preocupación sobre todo social y una preocupación cultural. Bien, una especie de embajador de toda del renacimiento de ese Toledo que está todavía ahí un poco callado hasta ahora, pero... Absolutamente, y sobre todo una cosa, que no sea un parque temático, sino que sea una comunidad viva y edificante donde puedan establecerse, crear las condiciones, una comunidad judía, que es lo que pretendo, y crear un foro de encuentro interconfesional entre las diferentes culturas y enriquecernos con la diversidad de esas absolutamente religiones. Pero además haces estudios desde hace 40 años ya de psicofonías o transcomunicación. Pues era prácticamente un chaval. Entonces tengo 50 años, pues creo recordar, después de tener 12 o 13, ya andaba con la máquina en mano. Es una periodista francesa, se ríe mucho porque me recuerda, dice, vamos, a la edad que yo te conocí, que tenías que estar haciendo la corte, me llevabas al interior de los panteones y venía a mi casa los veranos y es cierto. Y en vez de ligar con ellas, la llevabas a los cementerios a grabar psicofonías. Así era rarito. Ya. Este es nuestro invitado. Esta noche nos traes una batería de psicofonías, parafonías, yo no sé cómo llamar, de grabaciones hechas durante todo este tiempo en diferentes partes, ¿no? Absolutamente, sí. Algunas son voces increíbles. Vamos a tratar de sacar conclusiones, porque ya hemos hablado algunas veces de ello con Pedro Amorós, que es otro de nuestros compañeros que habla y trabaja mucho en ello, Perico Fernández también, pero vamos a tratar de sacar conclusiones contigo. Tras esa introducción, vamos con ello. Si queréis preguntar algo, 900-137-137, y si os asustáis, escuchadlo, ya veréis que es interesante. Hemos tratado el tema muchas veces en el programa, pero seguimos sin comprender el origen del misterio ni quién lo provoca. Nos referimos a las psicofonías. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio. Según los analistas del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces, masculinas, femeninas, juveniles, seniles o infantiles. Estas voces enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Escuchemos lo que decía de estos temas el gran maestro Fernando Jiménez del Oso en el año 1977. Tal vez las psicofonías sean una demostración de lo que más obsesiona al hombre, de lo que más angustia al hombre desde el principio de su historia, que existe una trascendencia, que después de la muerte existe algo. Las psicofonías pueden tal vez ser el testimonio, la prueba objetiva de que eso es cierto. Las psicofonías, esas extrañas voces, regresan al espacio en blanco. Conozcamos algo más de ellas. El doctor Fernando Jiménez del Oso lo tenía muy claro. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué son esas voces? Primero, antes de nada, ¿por qué no se avanza en ellas? Constantin Raudive, me estoy acordando de cómo Jürgenson, nuestro profesor también español, Germán de Hermosa. Ha habido muchos que han tratado este tema, pero nos hemos quedado ahí como estancados. Inesio de Arnaiz, no me quiero olvidar de él, y luego Pedro Amorós y toda la gente que hemos nombrado. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos quedado en esas vocecitas?
Yo creo que ha dado la clave el propio Fernando en la introducción, cuando ha dicho lo de lo trascendente. Esta es la clave. No te puedes acercar a lo trascendente si no tienes un ánimo de trascender, porque si no, no te sirve de nada la experiencia. Es lo que se llama, lo que los cabalistas y otras escuelas llaman integrar la experiencia. En el momento que tú integras la experiencia, elevas tu nivel de frecuencia y empiezas a comprender de dónde vienen esas voces. Como te he comentado fuera de micrófono, hay una cosa que la que yo estimo por qué no se ha llegado a una conclusión. Primero, porque la gente, los investigadores han ido cada uno por su lado un poco y lo han consignado lo conocido: vida, muerte, esa dicotomía, no había más. Yo, no, aparte de la psicofonía, yo tengo 40 años de experiencia en un campo que es también la filosofía perenne, que es también la atracción primordial, que muchas veces no se conoce, que es la traslación de un concepto hindú, el Sanatana Dharma, que quiere decir el conocimiento de la verdad del espíritu. Y desde ese campo también colateral a las psicofonías y mi propia casuística personal, pues he llegado a una serie de conclusiones que por lo menos, Miguel, explican las muchas psicofonías. Hoy vamos a ver ejemplos que yo he conseguido a lo largo de tantos años. Vale. También está relacionado con la cábala, ¿no? Tienes gente a tu alrededor de ese campo y has integrado todo eso. Tipos de psicofonías. Creo que haces una... Sí. Es curioso, hoy vamos a escuchar las que conocemos otras veces. Hay voces de todo tipo, de niños, de hombres, de mujeres, angustiadas, alegres, risueñas, terroríficas. ¿Qué pasa? Claro, es que es un fenómeno tan complejo y tiene tantas hipótesis que se dan al mismo tiempo, que es lo que lo complica. Yo al final he salido en digamos, 3 hipótesis, que siempre son provisionales, y ahí están, producto, como digo, de esa experiencia. Una que es, todos hemos hablado de ese universo informado, de ese archivo acásico, que es ni más ni menos que es digamos, cómo se guarda la experiencia histórica de la materia, que es la vida de las personas. Pero claro, no se puede explicar las psicofonías por la física cuántica, son la física del fenómeno. Eso serían psicofonías espectro, que podemos acceder a ellas a través de un colapso de ondas. Esto es complicado, pero bueno. Pero yo las he tenido, son psicofonías que no aportan información, pero no interaccionan. No, es un coche que no lleva piloto. Simplemente te dicen algo que no tiene nada que ver con lo que tú estás ahí. Conecta con una información que está presente de forma holográfica en el espacio, en ese archivo acásico, campo morfogenético, como lo queramos denominar. Luego la otra hipótesis también es lo que llamamos la dimensión psíquica, que está muy vigente. ¿Perdona? Una dimensión psíquica que está muy vigente. Que también es muy desconocida, porque hay un programa biológico en los seres humanos que nos impele a relacionarnos, reproducirnos y poco más, y a nutrirnos. Pero hay un programa también por encima de él, que es un programa divino, en el cual el espíritu se consigna a la materia para el aprendizaje. Y no estás hablando de religión, sino de filosofía o de algo más, algo que va más allá, ¿no? Totalmente. Una vez que ese espíritu se consigna a la materia con ese fin de aprendizaje, ¿qué pasa? Que nuestro yo racional lo ve como un extraño, lo reprime, lo relega al inconsciente, que es lo que hablaba Jung, donde se empiezan a generar aquellos arquetipos, lo que llamaban la sombra. ¿Qué ocurre con eso? Que muchas de las psicofonías que yo, por ejemplo, he tenido y otros muchos investigadores responden a contenido de nuestros propios pensamientos, que los físicos del álamo ya te empiezan a decir que esos pensamientos, de alguna manera, son como entidades que pueden ser que quedan en algún lado de la naturaleza por causas que no son desconocidos. Y la tercera hipótesis, que es la que más le va a gustar a la gente, también es la más difícil de acceder, es la hipótesis de la pluralidad de los mundos. Uh-huh. La pluralidad de los mundos quiere decir que efectivamente una realidad trascendente, una realidad espiritual, pero bueno, aquí viene la matización que quiero hacer. Antes lo he dicho, no se puede tener una experiencia si no la integras, si no hay un trabajo previo, un trabajo de trascendencia. ¿Por qué? Porque si no elevas tu nivel de frecuencia, si tú vas simplemente con una grabadora en un lugar, no tiene sentido. O sea, lo que estás haciendo es lo que en las antiguas escuelas se llamaban contactar con esas larvas energéticas que se desprenden de esos seres desencarnados, que son muy densas, que de alguna manera se empastan a las personas, en fin, que siempre, pero realmente con entidades o esos mundos superiores, espirituales, que son muy plurales. Antes has dicho los cabalistas. Sí. Es muy desconocido esto. Los cabalistas de la zona del Safed del siglo XVI, como Isaac Luria, etcétera, etcétera, tenían ese nivel de frecuencia a través de su propio trabajo espiritual tan elevado que eran capaces de reconocer cuando vieran a las personas sus vidas pasadas. Incluso hablaban, y hay escritos del siglo XIII, de esos mundos habitados y se describían esos mundos habitados. Esa es la realidad. Vale. ¿A ti alguna vez te ha contestado una psicofonía inteligentemente a una pregunta que hayas hecho? O sea, una voz de esas, no una psicofonía. Es que si no, no me interesaba el fenómeno, Miguel.
Ya. Hoy vamos a dar una prueba de ello, ¿no? De contestaciones claras, concretas a cosas, a situaciones que tú estás viviendo, ¿no? Claro. Yo, al final, lo que yo busco en la psicofonía es contactar con ese mundo trascendente, porque si no, una psicofonía espectro, que las he tenido, luego hablaremos de un lugar que es un palacio del siglo XVI, donde mi amigo el conde de Campohermoso, nos encerramos allí una noche a grabar, y por ejemplo me enseñaron un sitio donde le habían requisado las tropas republicanas, fijando su centro de operaciones, y grabé la psicofonía más larga que he grabado, que era como un bucle en el tiempo. Se hable y aparece una voz que dice: ¿qué queréis? La determinación a luchar con ellos, esto es la lucha republicana. Con todo lo impactante, larga, inusual, eso no me dice nada, Miguel. Yeah. Hay otras que también los tuve, por ejemplo, en ese palacio, hoy le vamos a oír, que con una simple palabra te están transmitiendo una cantidad de información que de verdad hoy lo explicaré cuando las oigamos, porque vale. Esas son las que me interesan, las que interaccionan con el investigador. Vamos con ellas. Una primera causa, según tú, están ahí en ese inconsciente colectivo, un montón de ideas, de voces, sensaciones, tú captas, conectas con ellas como lo haces con una emisora de radio a través de un receptor. Segunda, tus propios pensamientos, quizá. Tus propios pensamientos que tienen como entidad propia, que los propios físicos lo están ya describiendo. Esa realidad es muy probable. Y tercera, más trascendente, quizá la posibilidad de otros mundos que tengan contacto o opción a contactar con nosotros. Absolutamente. Depende, por supuesto, del nivel de frecuencia, del nivel de evolución del propio investigador, porque por sincronía, todo lo que existe en el universo funciona por sincronía. Yeah. Entonces, claro, según ese nivel, tú contactas con uno u otro mundo. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Estás en el espacio en blanco, vamos a seguir adelante. Os avisamos, vamos a escuchar unas cuantas voces después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Comenzamos nuestro viaje por Galicia, tierra de meigas, misterios y leyendas. Nuestra primera ubicación, un pazo. Un pazo que perteneció a un médico. Nuestro invitado allí grabó varias extrañas voces. Esta noche queremos escucharlas y tratar de comprender. Bueno, Iñaki, has traído una batería de sonidos y empezamos con ellas, ¿te parece? Un pazo en Galicia, un pazo en tierra Galicia. De meigas, no sé, si quieres situarlo un poco más. Sí, bueno, es el preservar un poco la privacidad a través de mi amiga Carmen Toba, que es una defensora del patrimonio intangible de Galicia, en fin. Pues me propone ir a una casa. Yo no conocía ni la historia familiar, ni la historia de esa propia casa. Y era una casa, la típica casa, que además era muy impactante porque tenía una sacristía con reliquias auténticas, con santos de un tamaño natural. Era muy impactante. Pero bueno, a mí no me impacta, lo tengo muy naturalizado. Sí. El método que sigo, también hay que apuntarlo, porque muchas veces se le ha dado mucha relevancia a las máquinas que simplemente cumplen su función, es grabadora en mano y simplemente hacer unas preguntas como si tuvieras un interlocutor, desde la convicción de que estás siendo respetuoso. Les hablo como si fueran personas vivas, no hago distinción nunca entre muerte y vida, y realmente pues hubo una interacción de voces que yo ni conocía el nombre del dueño de la casa, ni conocía otras peculiaridades que vamos a ir viendo a través del correlato de las propias voces. Vale, déjame un segundito, te pregunto, no hace falta grandes aparatos, ¿no? Grandes equipos, programas de sonido que a veces hemos visto que se utilizan. Claro, es que esa es una de las derivas que ha llevado al fenómeno, el consignarlo en las máquinas, el asombro, el miedo, etcétera, etcétera, por el desconocimiento que digo del acercamiento a lo trascendente, ¿no? Y muchas veces hay que matizar, o sea, una voz, por ejemplo, que sea una señal biométrica, cada persona tiene una voz en diferentes aparatos y en diferente momento y en diferente lugar te da un espectro diferente. Y solamente personas como Daniel Julá, fonético forense, que se dedicó a estudiar las voces por encargo, para estudiar una voz tienes que tener conocimiento, espectrodensómetros, conocimientos de fonética forense, es muy complicado. La señal ruido debe ser muy buena. Sirve, y siempre lo digo, una buena grabadora que sirva para minimizar los errores de apreciación
y punto, simplemente se presta a su servicio, no hay una máquina mejor que otra. Vale, nos vamos a la Capilla del Pazo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues en la Capilla del Pazo, en un momento dado, me siento y me dejan un segundo solo las dos chicas. Una era la sobrina del dueño de la casa y una voz... ¿Que era un médico? Que era un médico, sí. Vale, ¿cómo contar ese entonces? Bueno, perdón, el médico era el primer propietario de la casa. ¿Había una historia de juego de por medio? Uy, una historia que no quiero entrar por preservar la privacidad, pero no, sí. No he dicho nada. y bueno, pues lo vamos a oír en un momento dado que me siento. Yo creo que está el documento completo. Digo, bueno, me he quedado solo, algo así, y hay una voz que dice, estamos contigo. ¿Lo escuchamos, te parece? Bueno. Permiso para sentarme, que no en mi casa. ¿Volvemos a repetirlo? Sí. A ver si lo escuchamos mejor. Permiso para sentarme, que no en mi casa. Hacia el final se oye, vamos a repetirlo otra vez, se oye una voz así, estamos contigo. Vamos a escuchar. Primero, pero antes de nada decir, hay que adecuar un poco el oído a este tipo de sonidos, ¿verdad? Porque he intentado ser honesto, Miguel, porque normalmente las psicofonías que yo suelo trabajar tienen audiabilidad, se pueden entender, pero he querido ser honesto con un primer oyente que se pueda acercar hoy, por primera vez. Raro que escuche Espacio en Blanco y se acerca a las psicofonías, pero es que son el tipo de psicofonías que hay. O sea, hay algunas que el propio Daniel Julà, cuando consignó por qué no se entiende las psicofonías, pues tenía una explicación también. Vale, vamos a volver a escuchar una tercera vez. Hacia el final dice, estamos contigo. Permiso para sentarme, que no en mi casa. Se entiende bastante claramente, ¿verdad? Bueno, esta reconozco que es una de las que si tienes los cascos, si estás trabajando en casa es más fácil, lo reconozco. Vale. ¿La segunda qué pasaba? La segunda, esta también tiene una intrahistoria. Yo en un momento dado, mi familia llamaba José, y yo cuando estoy trabajando las voces en mi casa, pues de pronto iba a entrar a una habitación y me dice, José, ¿eres tú? Y yo pensé que se referían a mí. Y digo yo, ¿qué hace un supuesto familiar en un lugar que no es mío? ¿Y qué me dice mi amiga? Dice, no, es que José es el nombre del hijo del dueño de la casa. Tú estabas en ese Pazo todavía, ¿no? Sí, absolutamente. Vale, ¿y la psicofonía qué es lo que dice exactamente? José, ¿eres tú? Pregunta como una voz hacia adentro, dice, José, ¿eres tú? Vamos a escucharla. Son como dos voces, ¿no? Parece. Sí, son como dos voces. ¿La repetimos una vez más si nos importa, por favor, compañeros? José, eres tú. Y además muy musical, ese timbre característico también. ¿Hombre, mujer? Yo diría mujer. Una vez más, por favor. Qué curioso, ¿no? Sí. Como susurrada al final eres sí. tú. Seguimos. Seguimos, es el nombre del dueño de la casa, que yo ya digo que iba a ciegas totalmente, era un experimento a ciegas. Y el dueño se llamaba Paco, el tío de la sobrina que me acompañaba, y sale un nombre. Al preguntar a quién siempre suelo preguntar, interactuar con ellos con la misma naturalidad, que como digo, como si estuviera teatralizando el que allí todavía siguen personas vivas. Y dice Paco, que es el nombre real del dueño de la casa. Contesta la voz diciendo el nombre del... Vamos a escucharlo. Este sí se escucha clarito, ¿eh? Se escucha y... Sí. Y hay otra en la que animo a la sobrina que se dirija a él con la misma naturalidad, una vez perdido el miedo, y no la he podido poner porque estaba muy saturada, pero se entendía en el momento, reconoció, o la sobrina creyó reconocer la voz del propio tío, en la que hizo una broma, le dijo, Paco, ¿quieres un vaso de vino? Y se oye una voz que dice en gallego, con el tono gallego, ese acento, un vaso de vino, o vino. Qué curioso, además qué diferencia de tonos de voz, sí. ¿Verdad? Vamos con la siguiente. No entiendo que te vayas, dice. Absolutamente.
era en el momento de despedirme. Yo siempre, como digo, me dirijo a ellos con tono respetuoso. Antes lo hemos oído, no estoy en mi casa, pido permiso para sentarme, no quiero molestaros. Y una de ellas, cuando ya me estoy despidiendo, desde el cariño, decir, os deseo lo mejor, perdonadme si por mi ignorancia he cometido algún error que no está en mi filosofía, tal, lo que sea. Siempre hago como una parrafada. Y aquí dice una voz, no entiendo que te vayas. Vale, vamos a escucharlo. No entiendo que te vayas. No entiendo que te vayas. No entiendo que te vayas. Está clarísima, ¿eh? Incluso un poco en gallego, porque puede ser no entiendo que te vayas, con V-A-I-A-S. La repetimos. No entiendo que te vayas. No entiendo que te vayas. Clarísimo, una voz femenina que no quería que te fueras. Antes lo hemos dicho, esta podría ser etiquetarla en el mundo espiritual, sí. Vale, seguimos adelante con otra voz. Niños, ¿aparecen niños en esta? Eran donde vivían los siervos o los servidores de aquel entonces, de una casa solariega de hace muchos años, y me indican que es ahí donde vivían, y al pasar en una habitación se oye como niños. Hubo niños en esa zona, no tiene más sentido, pero soy un niño clarísimo. Vamos a escucharlo. Pegado a la habitación. Pegado a la habitación. Una voz también como de mujer diciendo niño. De mujer. Déjame que hagamos una pausita. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Nómadas. Un paisaje con verdes pastos, ríos, lagos, vacas. Y un poquito más al pie de Gruyère, la Maison du Gruyère, donde hacen el queso. Nómadas. Con Álvaro Soto. Este domingo visitamos el cantón suizo de Friburgo. A la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Programa especial esta noche hablando de esas voces del más allá. Le hemos puesto un tinte dramático diciendo las voces de los muertos. Vamos a dejarlo en voces de más allá. La siguiente, ¿qué nos dice? Bueno, pues una vez, como digo, perdido el miedo, porque vieron que yo no le doy ningún tipo de sensacionalismo al fenómeno, mi amiga Carmen Toba, en un momento dado hace incluso una especie de broma, tola en gallego, hay que decirlo como que está loca, y entonces dice, Manola está loca. Manola es la mujer de este Paco fallecido, y hay una voz que dice, después de esa párrafa, que dice imposible. Vamos a escucharlo. ¡Ah, está tola! Ahí. ¡Ah, está tola! Ahí. Esa se escucha muy bajita, yo qué sé. Se escucha al final, se escucha con muy poca intensidad, sí. Seguimos adelante. Hay más otra que dice, ¿no conocéis quizá? No estamos muertos. No estamos muertos. Vamos a escucharla, sí. Todas estas señal que era el mismo sitio, en ese pazo. Absolutamente, eso es otra peculiaridad añadida a este pazo que bueno, quizás lo que decimos muchas veces, que como desconocemos esos parámetros de acercamiento, sencillamente a lo mejor que estaban distendidos, y en fin, es que aquí no se puede aplicar ninguna ciencia exacta. Surgieron, normalmente tengo que decir que suelo recoger en una experiencia así de 2 a 3 voces, y normalmente una la doy por válida porque es audible y se puede entender. Sí. O sea, no trabajo ni pierdo el tiempo en ruidos o en ilusiones fónicas. Pero aquí sí, o sea, aquí se recogieron. Vale, luego fuiste a una iglesia, creo, ¿no? Bueno, esta tiene una trayectoria que para mí es después de 40 años, como he dicho, cerca de 40 años, creo que le puede dar mucha esperanza a esa gente que haya perdido seres queridos. La historia es que otra amiga mía, Natividad Rey, escritora, también muy ligada a la defensa del patrimonio, pues cuando voy a Galicia aprovechamos para visitar diferentes localizaciones del patrimonio. Íbamos a un monasterio y en un momento dado vemos en ese rural gallego una iglesia, la típica iglesia aislada, rodeada de casas, que es la iglesia de San Pedro de Alsemil, que está cerca de Santiago. Nos paramos allí. Hay una tumba debajo hay una iconografía de la Virgen de la Leche, en fin. Con la grabadora me veo que es una lápida de una persona que había fallecido más o menos recientemente, y hay una voz de mujer
que se graba, que dice no está contenta o ya estoy contenta. Y la historia es que ese mismo día me llama Ángela Gilleri, que es una medium muy amiga mía, que ha hecho experiencias conmigo. Le comento la historia sin más y me dice, bueno, Iñaki, yo te digo lo que me surge ahora y me viene a la cabeza. Dice, tienes que volver, esa voz es de alguien que tuvo una enfermedad prolongada, tiene un propósito que tienes que descubrir. Total, que se lo comento a Natividad Rey, no perdemos nada, no le veía yo sentido, que más nos da, tenemos que ir a la fauna, nos acercamos. Volvimos con el tiempo, no tampoco fue mucho tiempo, pero volvimos. Yo no sabía con qué pretensión, recé, le puse unos inciensos y en el momento de irnos pasa un coche, le paramos, le pregunto si alguien tiene la llave de la iglesia, nos dice que casualmente la tiene él. Estamos explicando en la iglesia, yo estoy grabando la explicación y le pregunto por curiosidad, digo, mire usted es vecino, ¿conoce quién es la tumba que parece reciente? Y el hombre se queda un poco y me dice, es de mi madre. Ya mucha casualidad. Claro, le digo de su madre, digo, mire, yo soy escritor, no sé lo que va a pensar usted, suelo registrar los documentos sonoros de los sitios donde voy y aparece una voz que dice, ya está contenta, que estaba contenta. Y una amiga mía que es medium me dice que es una mujer que ha tenido una enfermedad prolongada. Bueno, le cuento la historia. El hombre le vi impactado y mi amiga me anima a que vaya más lejos. Y claro, dice el hombre, digo, no sé lo que pensará usted. Dice, no solamente me cuadra la historia, sino que yo cuidé durante 15 años de mi madre, que tenía un proceso de diálisis, que eso ya es mucho tiempo, sufrió mucho con ese proceso. Y claro, como la madre era creyente, ella creía que al pasar al otro lado ya se quedaría contenta. El hombre, para él, fue reparador, porque claro, esa psicofonía, que normalmente las psicofonías las graban, no tienen un propósito tal, sirvió para traer consuelo al hombre. De hecho, se quedó totalmente emocionado. Y vamos a escuchar ese Ya está contenta. Es una voz un tanto como una ancianita, ¿verdad? Anciana, incluso a veces hay personas que quieren ir más lejos y esa fatiga también que le puede producir esa enfermedad. Lo escuchamos de nuevo. Ya está contenta. Nos vamos a otros lugares, ¿te parece? Sí. Pasamos a la siguiente. Hay otra introducción que tenemos preparada para seguir viaje por todos estos caminos. 900, 137, 137, nuestro teléfono por si queréis preguntar algo. Hay un montón de preguntas, todavía no te los voy a pasar, porque quiero que escuchemos todas estas voces y luego tratamos de sacar conclusiones y contestamos. 2:39, 1:39 las Islas Canarias, seguimos adelante. Seguimos viaje por la geografía española a la búsqueda de estas extrañas voces. Santa María de Melque, Palacios del siglo XVI, en Cejín, Murcia. Cementerios y tumbas de santos serán esta vez nuestro próximo destino. Aunque lo dramatizamos un poco esto, no hace falta ir a cementerios, no hace falta ir a tumbas, a lugares luctuosos para conseguir estas inclusiones, ¿verdad? No, yo en mi propia casa tengo tan naturalizado el fenómeno que grabo y a lo mejor me aparece una voz impactante para cualquier otra persona que no tenga, claro, tan normalizado como yo el fenómeno, pero al rato puedo estar haciendo otra actividad con naturalidad. Vale, estas que vamos a escuchar, ¿de dónde son? Bueno, estas entiendo que es la de Buelva. Buelva, sí. Bueno, Buelva esta también tiene una historia muy bonita porque es la iglesia de Gonfar, que también está cerca de Santiago, donde estaba Josefa, la espiritada o la santa de Gonfar, que era una mujer que dejó de ingerir alimento, que cobró fama de santa. Incluso había expediciones que iban de Portugal y de otros lugares de la Galicia más profunda a llevarse trozos de su ropa, porque nadie sabía cómo esa mujer pues seguía viviendo a pesar de no ingerir alimento. Bueno, pues la tumba está aquí en la iglesia de Gonfar, otro lugar al lado, la ruralidad gallega, y en un momento dado, lo que suelo hacer mi procedimiento, yo llegué, hice unas preguntas, y lo que saqué más claro en conclusión es esta voz, que después hay un cementerio que abraza la iglesia, y les dije, mis difuntinos, me tengo que ir, os quedáis donde estéis, sabéis que, en fin, les abro como si estuvieran allí conmigo. Como si fueran colegas. Además, efectivamente, ¿no? Y cuando yo me iba, hay como un coro de voces que dice Vuelva. Vamos a escucharlo.
A mí esta me cuesta un poco. Bueno, Miguel, los oídos son los oídos. Sí. La siguiente. ¿Dónde está tu hija? Bueno, esta es la típica también psicofonía que yo pienso que con poco información, estímulo-respuesta, yo entendí el mensaje que había detrás. Esta es en el interior de Santa María de Melque. Mi hija, yo estaba preocupado por una cuestión mía privada, de mi hija, de la enfermedad de mi hija. Y claro, les pregunto, intento centrarme en la experiencia y les pregunto, ¿dónde está mi mente cuando estamos en el proceso de la grabación, de la experimentación? Y fíjate que esta voz dice ¿dónde está tu hija? Y tenía todo el sentido del mundo, porque la mente es una herramienta que sirve para este mundo. Y además, efectivamente, mi mente no estaba en ese mundo trascendente, sino que, aunque yo no lo quisiera, estaba en la preocupación de mi hija. Santa María de Melque, en Toledo. Santa María de Melque es una iglesia visigoda cerca de los montes de Toledo. Tienes que llevar a es que hay que ir sí o sí, Miguel, a mi caso, hay que ir. Vamos a escucharla. Y esta parte que tiene como un sonido de transcomunicación, de sonido de radio, que es como si hubieras utilizado... Totalmente, y no, era la grabadora en mano. Lo que tiene una peculiaridad en Melque, que yo me enteré más tarde, es que aunque esté hecha del siglo VII, más o menos, y hay un estudio de una universidad que dice que es como una caja de resonancia que tiene una acústica perfecta. Y hay una reverberación en resonancia y estaba justo debajo de uno de los dinteles de uno de los arcos que hay. Y además, claro, solo, porque en ese momento se puede acceder y no es un lugar todavía muy visitado, con lo cual lo puedes recorrer en soledad, cosa que recomendamos. Y yo creo que en ese habitáculo en particular había como esa caja de resonancia de mi propia voz. Ya. Nos preguntan... En esto fuimos en parte protagonistas. ¿Qué te parece la psicofonía que grabó Germán de Argumosa, la llamada Psicofonía del Infierno? La estrenó en el Espacio en Blanco, no quería haberla puesto, la pusimos un rato y era tremenda de larga con esas voces. Sí. Te voy a decir una cosa que... No la digas. No. Seguimos adelante. A la orden. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, a la orden esta tiene una historia que le va a gustar a los oyentes, porque yo estaba haciendo el libro La España Mágica, entonces iba entrevistando a sofistas, al sacerdote del Corpinio, al de San Campio, y en este me tocó una entrevista con el padre Fortea, el famoso padre Fortea. Voy a Alcalá, empatizamos, empezamos a hablar, pero en un momento dado me dice él que le acompañe, ya me iba, y me dice si le puedo acompañar, que iba a dar misa. Ahí fuimos a un convento carmelita, iba a recoger la llave, y me hizo sentar y me iba a hacer como una especie de bendición, según él. En un momento dado me sienta, yo dije, bueno, me estará haciendo la limpieza de tipo espiritual o un pequeño exorcismo, porque claro, ellos esto del acercamiento a los mundos estos lo ven como pecaminoso, eso lo tiene la iglesia. Claro, en un momento dado ese tipo de rito lo que manda o en arameo, o en griego, o en hebreo, en el idioma que sea, son como órdenes a esas entidades intermediarias en nombre de Dios, ¿no? Y qué curioso que una grabadora, yo procuré que siguiera grabando, no, y una de ellas recoge en ese interior del convento carmelita que dice a la orden. Vamos a escucharlo. Esta está muy clara. Iñaki, ¿de peligro? De peligro o detenido. Esta también la contextualizamos en una que tienes que ir también, Miguel, en el Ajofrín, cerca de Toledo, una cárcel visigoda, propiedad de José Luis Torío, un buen amigo mío, escéptico absoluto, y es una cárcel, en el fondo ha hecho como una cripta que hay que bajar, que es desde el interior de un pozo, y ahí fue una experiencia con también mi amiga Gera Gileri, que ya te la comentaré, que con todo lo incrédulo que era José Luis, le describió la historia de la casa y del anterior propietario. Bueno, es otro día. ¿Vamos mañana? Cuando tú digas. Vale. Y según bajamos, se puede entender, es una voz de mujer mayor, claro, estamos bajando un pozo, una escalinata, y puede ser de peligro o detenido, porque precisamente ahí los sacerdotes en tiempos de las guerras comuneras estuvieron detenidos. Vamos a escucharlo. De peligro, de peligro, de peligro, de peligro. Yo escucho más claramente detenido. Detenido. Soy una persona, la siguiente. La de Soy una persona a mí me encanta y es de esas psicofonías que te puedo decir absolutamente que creo que proceden del mundo espiritual. Mi amigo Javier Rollo, que me acompañaba a esto, había perdido recientemente a su abuelo, nos vamos al interior de Melque y yo llevaba una especie de aparato de esos que ya vi yo con el tiempo que no servían de nada, que de alguna manera medía los campos, la alteración de los campos, y cuando se alteraba, yo claro, que a veces se sincronizaba con el momento de una voz y no dejaba de pitar, y el nervioso dice...
pero ¿quieres dejar ya ese aparato que estará mal? Y en ese contexto hay una voz como así, casi fatigada, robótica, que dice: soy una persona. Voy a decir una cosa, esto es muy fuerte. Soy una persona, es una... En todas esas filosofías que hemos trabajado, persona era la máscara que los teatros griegos se hacía para que te escucharan, persona. Es decir, la categoría de persona es como realmente está aludiendo, yo lo interpreto así, a que el hombre, cuando tiene una materia física, pues es lo que es algo que es casi una mascarada. Y esto dice: soy una persona, que es la mayor categoría que puedes decir. No sabría describir mejor el mundo espiritual. Vamos a escucharlo. Muy clara, muy extraña la voz también, ¿verdad? Seguimos. Quiero que escuchemos todavía unas cuantas más. No quiero nada de él. Sí, lo mismo. Santa María de Melque, mi amigo Javier Rollo, que después le regañé a él. En un momento dado yo nunca le dejaba que se acercara, y se acerca y empieza, claro, dice a las voces: ¿por qué siempre hay que le contestáis y a mí no me contestáis? Y lo dijo además en un tono como elevado. Y esta voz que le contesta parece como infantil, le contesta como si fuera mi hija cuando es pequeña, como refunfuñante, como diciendo: no quiero nada de él, que me acaba de regañar. Y además se va. Bueno, la historia que tiene también Miguel es que luego hubo unas actuaciones arqueológicas, y esto puede ser una casualidad, pero en ese mismo sitio que estaba al lado del cementerio de la comunidad de monjes que había, aparece como el esqueleto de un niño. Lo estaban tal. Y vamos a oírla porque es en esa localización. Vamos. Parece una niña enfadada, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora, la bronca que le cayó a mi amigo fue... Sí. No me gusta que... Seguimos. Detente, te decían en otro momento. Está fíjate, en la misma ubicación, y esto es curioso, también tiene una enseñanza esta psicofonía. Era de mis tiempos más tempranos del fenómeno, y yo tenía, no sé por qué lo hacía, dejaba la grabadora y me alejaba para mantener un poco la soledad y que los ruidos no afectaran a... Y esta voz, según sobre mis pasos, es detente. Y luego, si quieres, más tarde, si hay tiempo, es que la proximidad del investigador al aparato, pues se crea un campo, lo que hay una interacción que desconocemos. Yo, si quieres, te la explico, si tengo una explicación. Sí. Y lo que te estaba invitando a la voz es que no te alejaras, detente. Que no te fueras de allí. De la proximidad a la grabadora. Vamos. Y con esa forma de decirlo, cualquiera se va, ¿eh? Casi terminando esta parte, ¿qué pensáis cuando os llamamos muertos? Bueno, esta es la historia que, como no quieres que te la cuente lo de Germán de Argumosa. Germán de Argumosa también era familia, estaba casado con es un palacio del siglo XVI en Fejín, propiedad de mi amigo Xavier Sánchez La Moraga, el conde Campohermoso. Y claro, es un hombre muy socarrón, muy inteligente. Vente, que allí suceden cosas duras. Bueno, cierra, despide el servicio, nos encerramos mi amigo Raúl Puerta, un militar de la Armada, y yo. Estuvimos grabando con él. Y en un momento dado, en Fejín de Caravaca, hay un salón donde se hacía la vida, les pregunto a mis muertecitos, como digo yo, aunque no me gusta hablar de muertos, y les digo a mis voces, pues eso, ¿qué pensáis cuando os llamamos muertos? ¿Qué pensáis vosotros? Y está la respuesta, está el documento completo. Se oye vivos, se describen así. Lo escuchamos. ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? Muy lejana, ¿no? Esa voz como viniendo eso del más allá, diciendo, ¿estamos vivos o vivos? Sí, pero figúrate que están como en dos localizaciones diferentes, estando la grabadora en el mismo espacio. Sí. Es una reflexión que yo invito a nuestra audiencia. Es curioso. Dos más nos quedan, o una por lo menos. Él huye. Él huye. Esta es de los famosos experimentos de Vigo, que fue un operador, fue el único español que participó en aquellos experimentos de Vigo. Y esto, aparte de que yo tengo los másteres y demás, esta la puedo contar porque en un momento dado se hizo en mi propia grabadora y lo puedo contar. No tiene que ver con los experimentos. Pero también está consignada los experimentos en el transcurso de los propios experimentos. El ingeniero que tiene un enorme prestigio, que era Philip Neil, que es un ingeniero de enorme prestigio relacionado con el mundo del sonido, que era el que llevaba un poco el control de aquellas grabaciones, de aquellas experiencias que hicimos, no creía.
Él simplemente se necesitaba hacer su trabajo y decir, esto de anomalía no la puedo explicar. Y en un momento dado, que se queda dentro de la Universidad de Vigo, en el laboratorio de acústica, la puerta abierta, se oye como, no sé si se oye en esta grabación, pero sí se oye en la completa, como él se va alejando y dos voces parecen hablar entre ellas y dice, él huye, no cree. Esas voces de más allá. Lo que sea, hablando sobre Phyllis Ney. Vamos a escucharlo. Curioso. Estamos hablando del interior de un laboratorio de acústica donde las condiciones eran de extremo control y estamos hablando de una información que están interaccionando dos voces sobre el descrédito, o sea, son inteligentes, conscientes, omniscientes de todo lo que está sucediendo. Damos un salto y nos vamos a otro lugar, ¿vale? Dejamos esa que nos queda. ¿Quieres escuchar lo del cura? Cuéntame lo del cura. Bueno, lo del cura es voy a la aldea maldita de Abuin, la famosa aldea maldita, y la familia de Natividad Rey pues me dice, oye, ¿quieres oír una historia de un cura que tiene fama de santo, que además cuando le inhumaron los huesos resulta que, bueno, estaba en lord de santidad todavía, incorrupto. Estaba incorrupto. Sí. Bueno, y además tenía fama de santo porque en la guerra civil el hombre salvó a mucha gente, incluso que no creía, porque de aquella represión tan potente que hubo. ¿Y dónde, en qué parte de España? Estamos hablando, cerca de Rianso. Es una pequeña localidad cerca de Rianso, en Torsin, de Galicia. Cura Torrens se llama. Bueno, pues ante la lápida, justo enfrente de la lápida, la nueva lápida, le pregunto más o menos cómo estás, o tú que fuiste santo, en qué momento, qué tal, y otro que me dice vivo. ¿Te dice que está vivo? Otra vez. Vamos a escucharlo. Puedo definirte como muerto para nosotros, para nuestra ignorancia. Vivo. Puedo definirte como muerto para nosotros, para nuestra ignorancia. Vivo. ¿Lo escucháis ahí? En radio a nuestros compañeros, a Paco Bermúdez. Vivo. Se escucha claramente. Casi antes, te quedas un ratito, unos cuantos minutos en la segunda hora, ¿vale? Estamos esperando a David Cuevas, que nos trae también un tema de un videoclub, que ahí sí que pasan cosas increíbles. Me dicen que te pregunte que insista en lo de la psicofonía de Germán de Argumosa. Yo vuelvo a decir, la estrenamos en el Espacio en Blanco, fuimos los primeros en ponerla, la trajo, alaridos, tremendo lo que ahí ocurría. ¿Qué pasa con ella? Bueno, yo, conde, como te digo, ligado a Germán de Argumosa, y mi amigo Xavier Sánchez de la Moraga, pues me quedó todo aquel contexto de la ballena blanca, aquella época, sí. Incluso me contó anécdotas de gente muy relevante del Madrid de entonces, como el profesor Tierno Galván, él estuvo en una experiencia, Germán de Argumosa, Tierno Galván, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Tierno Galván se recogieron voces y él, que era un ateo, les decía, jolín, esto hace pensar. Eso testimonio de mi amigo, Xavier Sánchez Moraga, que estuvo presente. Sí. Y digo, oye, ¿y tú no estuviste en esa experiencia dice, pues yo estuve muchas veces en experiencias que hacía, porque estaba casado con una tía mía. Germán de Argumosa también pertenecía a la aristocracia. Sí. Y en un momento dado, él me dice que esa historia es real. Lo que no sé si la psicofonía tiene sus dudas, sus luces y sus sombras, pero que es aquel contexto que se dice, que se reunía gente relevante del Madrid de entonces en determinados lugares a hacer experiencias de este tipo, eso es real. Y la psicofonía no os la vamos a poner porque queremos que durmáis. ¿Qué? ¿Sí? No la vamos a poner. Antes de... Te voy a hacer unas cuantas preguntitas que hacen los siguientes. ¿Qué tipo de grabadoras se utilizan para grabar psicofonías? Sé breve si puedes. Lo he dicho de las máquinas. Hoy en día, pues cualquier que sea funcional, yo lo hizo una Olympus normalita que la puedas llevar en la mano, que tenga una señal ruido bastante aceptable y que la puedas volcar en un formato óptimo. Hoy en día no. Cuanto más funcional mejor. ¿Porcentaje de éxito en la obtención de psicofonías? Preguntan algunos. Pues eso va a depender de la persona, lo que he dicho antes. Depende de la persona, no hay otro parámetro. Si existe alguna psicofonía en la que se haya podido captar una conversación entre dos o más voces de esas de ese más allá. Sí, yo he tenido alguna curiosa que no se referían a ti en el interior de Melque. Sobre nuestros pasos al acercarnos a la grabadora se oyen dos voces, esta es curiosa, que dice que viene. Estaban hablando entre ellas sobre mí, no conmigo. Como si ellos fueran capaces de ver desde ese otro lado
ver nuestra dimensión. Ver, sentir, ser conscientes de lo que está sucediendo en ese momento y en ese contexto, sí. Pregunto también si tienes constancia de grabaciones psicofónicas en jaulas de Faraday, que recordamos a nuestros oyentes que son esas jaulas que están aisladas, ahí no entra ningún tipo de... Nosotros en los experimentos de Vigo estuvimos grabando en una cámara anecoica, y o sea que en todos los sitios y todos los controles más extremos que puedas ponerle al fenómeno los ha traspasado. Vale, no es tanto el sitio, no es tanto el aparato, sino la intención que tú lleves. Absolutamente, no nos vamos a meter más de tiempo. La intención colapsa la onda, esa función de onda que hay entre los diferentes niveles, y de forma no local eres capaz de ir a niveles superiores y plasmarlo en una grabadora. Vale. Tu visión es más espiritualista, digamos, o más trascendente en este campo, ¿no? Mi visión es que serán todas las que he explicado, que es lo que confunda el fenómeno, pero de las que yo busco la trascendencia, la parte espiritual. Vale, dime en 30 segundos, antes de hacer la pausa que tenemos que hacer para las noticias, el lugar donde más te hayas conseguido voces de esas impactantes. Santa María de Melque. Santa María de Melque. Sin duda. Sí. Y así siempre, fácilmente. Sí. Sí, es un lugar que además, el típico lugar de poder donde, el lugar templario, donde mil cosas, no sé cómo decir, se dan todas las circunstancias, pasa una falla por allí, hay corrientes de agua, hay corrientes telúricas, es un lugar muy propicio, por eso se construye ahí, se construye ahí. Iremos a verlo, ¿vale? Además te lo he dicho varias veces sí, y todavía no hemos ido. José Antonio, ¿las has escuchado? Sí, sí. Acércate un poquito. Sí, perfecto. ¿Se entendían perfectamente? Sí, perfecto. Sí. ¿Tú no te imaginabas que ibas a hablar en el programa hoy? No, que va. ¿Te dan miedo? Según en dónde lo escuche. Quizá en casa, ¿no? Pongan más los pelos de punta. En casa en soledad da más miedo, sí. Vale. Vamos a hacer una pequeña pausa. Llegan nuestros compañeros de las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Después regresamos, unas cuantas psicofonías más y sobre todo tratar de sacar conclusiones. Y viene David Cuevas, entre otras cosas, a contarnos terrorífica historia de un videoclub extraño. Todavía existen videoclubs en España y a ver qué historia tan curiosa. 900-137-137 nuestro teléfono, espacio en blanco @rtve.es, Blanco Radio en las redes sociales. Saludos para todos, no os vayáis. Todavía tenemos mucho que contaros en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.